Hola a todos, hoy os traigo unos pendientes paso a paso. Son unos pendientes muy versátiles ya que lo podemos colgar de un extremo o de otro, eso ya queda a vuestra elección. Entonces ahora sin más preámbulo vamos a comenzar. Para hacer estos bonitos pendientes los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Yo he cargado dos navetas con hilo Lisbeth del número 20 y voy a coger dos bolitas de 5 milímetros. Nos hará falta una aguja de ganchillo y una tijerita. Aquí tenemos el patrón de nuestro pendiente. Como veis es un pendiente bastante versátil porque lo mismo podemos colgarlo por aquí que lo podemos colgar por aquí. Vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer primero este anillo de 6 nudos, un picot y 6 nudos. Uno, dos, tres, cuatro y yo creo que ya es suficiente hilo escondido. Ahora vamos a cortar. Cinco y 6. Haremos un picot. Uno, dos, se nos ha dado aquí un poco la vuelta, ya, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Ya tenemos nuestro primer anillo. ¿Veis? Ahora a continuación vamos a hacer esta cadena de aquí que lleva 7 nudos, un picot y 6 nudos. Bueno, ahora para hacer nuestra cadena pues haremos como hemos hecho en otras ocasiones. Para empezar metemos el hilo por aquí, hacemos un pequeñito nudo y ahora pues comenzaremos a hacer nuestra cadena, siempre escondiendo este hilo para que la labor quede más fina. Ajustaremos bien siempre el primer nudo. Uno, dos,
3, 4. Yo creo que con 4 ya tenemos suficiente. Vamos a cortar el resto. Cinco, 6 y 7. Ahora haré un picot y 6 nudos más. Como veis, hemos hecho este anillo y ahora esta cadena. Ahora a continuación vamos a hacer un anillo de 10 nudos que corresponderá a este. Ajustamos bien la cadena, damos la vuelta y comenzamos a hacer el siguiente anillo de 10 nudos. Siempre empezando lo más pegado posible aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora sujetamos la labor firme para que no se deforme y cerramos. Ya tenemos nuestro siguiente anillo. Ahora a continuación vamos a poner esto aquí para que lo veáis. O sea, este es el pequeño. No, al revés, así. Hemos hecho este anillo, esta cadena y este anillo. Ahora vamos a hacer esta cadena de aquí que tiene 5 nudos. Se me ha olvidado ponerle el numerito. Bueno, pues si hemos terminado así, le damos la vuelta y ahora comenzamos a hacer aquí la cadena de 5 nudos. Tenemos que tener la precaución de cuando empezamos a hacer la cadena, empezar lo más pegadito posible aquí. Yo lo que hago siempre que echo el anillo hacia el lado para que me quede la cadena más cerrada. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Así me queda la cadena más pegadita. Bien, ahora lo que hacemos es ajustar bien estos 5 nudos que hemos hecho y a continuación tenemos que hacer este anillo de 15 nudos. Para hacer el anillo de 15 nudos, pues simplemente lo que hacemos siempre, damos la vuelta y comenzamos a hacer el anillo aquí, con esta naveta. Uno, 2, 3,
Como veis, ya hemos hecho nuestro anillo de 15 nudos. Ahora, a continuación, vamos a hacer esta cadena de 5 nudos. Para ello, pues hacemos como siempre. Damos la vuelta a la labor y comenzamos a hacer nuestra cadena. Para que la cadena quede más pegada, recordad este pequeño truco. Movemos el anillo hacia atrás y comenzamos a hacer la cadena para que no nos quede mucho hueco entre la cadena y el anillo. Entonces, hemos dicho que hacemos una cadena de 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos nuestro anillo derecho, ¿veis? Que no queda apenas espacio entre la cadena y el anillo. Y entonces, ahora, a continuación, vamos a hacer este anillo de 10 nudos. Para ello, pues lo de siempre. Cogemos la labor, damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestro anillo de 10 nudos. Uno. Ya tenemos nuestro anillo de 10 nudos. Ahora vamos a hacer una cadena de 6 nudos que engancharemos en este pico pequeñito y 7 nudos. Os lo enseño en el patrón. Creo que se ve bien, sí. Haremos 6 nudos, engancharemos en el picot y después a continuación 7 nudos. Recordar este pequeño truquito, echamos hacia el lado el anillo para que la cadena nos quede más cerrada. Y entonces ya a continuación hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos derecho nuestro anillo, ¿veis? Que queda cerradito. Bueno, pues hemos hecho 6 nudos y ahora vamos a enganchar en el picot de aquí al lado. Y ahora hacemos los 7 nudos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajustamos bien. Y ahora a continuación damos la vuelta a nuestra labor porque vamos a hacer este anillo de aquí. Si os dais cuenta, este anillo de aquí es un anillo dividido. Bueno, pues ahora vamos a continuar haciendo nuestro anillo dividido. Hemos terminado esta cadena, damos la vuelta y comenzamos con esta naveta.
Y comenzamos haciendo 6 nudos transferidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos 6 nudos sin transferir. Damos la vuelta y utilizamos la otra naveta sin transferir. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora simplemente daremos la vuelta a la labor, situaremos bien las cadenas y cerraremos. Y ya tenemos nuestro anillo dividido. Bien, ahora a continuación vamos a hacer lo siguiente. Hemos hecho nuestro anillo dividido y ahora vamos a hacer esta cadena de aquí, que serán 11 nudos, y engancharemos aquí a la base del anillo dividido. Aprovecharemos que es un anillo dividido porque en su base queda espacio suficiente como para enganchar. Ahora tomaremos la labor de esta forma y haremos nuestros próximos 11 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ajustamos bien la cadena. ¿Veis? Y enganchamos aquí, en la base. Coco también quiere participar en el vídeo. A ver, que se resistía. Ya. Y entonces ahora simplemente metemos por aquí y ajustamos. ¿Veis? Bueno, vamos a ver el patrón. Hemos hecho el anillo y después del anillo hemos hecho esta cadena. Ahora vamos a hacer esta pequeña cadena de 4 nudos. Para hacer esa cadena vamos a darle la vuelta y ajustaremos bien, que no quede huequecito en la base. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, para nuestro próximo paso, daremos la vuelta y comenzaremos haciendo
este anillo. Haremos 5 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y un nudo, porque este anillo está hecho de tal forma para no ponerle piedrecita, pero nosotros le vamos a poner una piedrecita. Entonces vamos a hacer 5 nudos, un picot, 3 nudos, un picot, un nudo. Y ahora vuelvo. Una vez que hemos hecho 5 picot, 3 picot y 1, lo que hacemos a continuación es esto. Vamos a ponerle un hilito aquí, en esta base. Y vamos a seguir tejiendo el resto del anillo. Cuando ya tenga todos los puntos volveré de nuevo, pero el anillo no se cierra de momento. Bueno, ya tenemos todos los nudos. Os comentaba que una vez que teníamos los nudos no se cerraba aún. Ahora tiramos de aquí, ¿veis? Y entonces aquí llegamos en este picot gigante, vamos a enganchar, vamos a poner la bolita. Así. Y ahora por aquí vamos a meter la naveta. Este hilo que queda aquí, o sea, este picot gigante, digamos que lo vamos a ajustar ahora tirando de este hilo hasta que este quede en la base de la cadena. Siempre teniendo en cuenta de dejar esto aquí. Bien, ya lo tenemos en la base de la cadena. Ahora comenzaremos a tirar de aquí. Hasta que el anillo nos quede cerrado. ¿Veis? Y ahora, por último, tiramos de la naveta con cuidadito. Y ya tenemos nuestra bolita engarzada. Una vez que hemos engarzado nuestra piedra, tomamos la labor así y vamos a hacer otra cadena igual que esta de 4 nudos. El primer nudo lo vamos a ajustar bastante. 1, 2, 3 y 4. Una vez que hemos hecho estos 4 nudos, vamos a darle la vuelta a la labor y vamos a hacer estos 11 nudos. Pero primero vamos a enganchar aquí de una forma que no hemos utilizado nunca. Os comento. Hemos dado la vuelta a la labor y ahora cogemos este hilo y lo pasamos por aquí debajo. Y vamos a empezar a tejer a partir de aquí. Esto es una captura. Entonces ahora pues directamente empezaremos a hacer nuestros 11 nudos que al terminar vamos a enganchar en este picot. Voy a empezar. El primer nudo es bueno que lo ajustemos para que la captura se note poco. 1 y ahora cuando tenga los 11 nudos volveré de nuevo. Hemos hecho los 11 nudos y ahora vamos a enganchar en el picot del anillo. Ajustamos un poquito.
Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer son estos 12 nudos de aquí. Entonces, para ello, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer nuestros 12 nudos. De esta forma. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tengo mi cadena de 12 nudos. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo, que constará de 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. O sea, pues simplemente daremos la vuelta a nuestra labor y haremos 5 nudos, engancharemos en este picot, 5 nudos y cerraremos. Siempre ajustando bien primero la cadena. He hecho los 5 primeros nudos y ahora pues engancharé en este primer picot. Ajustamos un poquito y terminamos el anillo haciendo los 5 nudos restantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora simplemente será cerrar nuestro anillo. Siempre con cuidado de que no se nos deforme. Ahora daremos la vuelta a nuestra labor y vamos a hacer la siguiente cadena, que es esta. Va a tener 8 nudos. Pues directamente tejer desde aquí 8 nudos. Hemos hecho nuestra cadena de 8 nudos, esta de aquí, y ahora vamos a hacer un anillo de 8 nudos, o sea, 4 engancharemos y 4 engancharemos en este picot de aquí. Y como siempre daremos la vuelta y comenzaremos a hacer nuestro anillo de 4 nudos, engancharemos y 4 nudos. Hemos hecho 4 nudos, ahora vamos a enganchar. Ajustamos y ahora haremos los 4 nudos restantes. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. Siempre sujetando bien para que no se nos deforme. Bien, hemos hecho este y este. Ahora vamos a hacer, o sea, le daremos la vuelta a la labor y vamos a hacer 5 nudos, un picot y 3 nudos. Ya hemos hecho 5 nudos, un picot y 3 nudos. Ahora, a continuación, sin cambiar de posición, esta vez no hay que darle la vuelta a la labor, vamos a hacer este anillo de aquí, que va a llevar 3 nudos, después engancharemos aquí, 6 nudos, un picot y 3 nudos. Entonces, lo haremos con este hilo.
con la naveta de esta parte de arriba. Y ahora haremos uno, dos, tres y engancharemos aquí. Ajustamos. Hemos hecho 3. Ahora vamos a hacer 6, picot y 3. 1, 2, 3. Ya lo hemos terminado y ahora vamos a hacer otro anillo con las mismas características. 3, engancharemos 6 nudos, un picot y 3 nudos. ¿Veis? 3, engancharemos aquí 6 nudos, un picot y 3 nudos. Uno, 2, 3, ajustamos, uno, haremos 6 nudos, un picot y 3 nudos. Y ahora vamos a hacer este tercer anillo y haremos exactamente lo mismo. Haremos 3 nudos, engancharemos 6 nudos, un picot y 3 nudos. 3 nudos, engancharemos 6 nudos, un picot y 3 nudos. Uno, 2, 3, ajustamos y 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora un picot y 3 nudos. Un picot pequeñito, lo suficiente como para enganchar y 3 nudos. 1, 2 y 3. Y ahora cerraremos. Siempre sujetando bien la labor para que esta no se deforme. Y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es esta cadena de aquí. Haremos 3 nudos, engancharemos en el picot del anillo y 5 nudos. 3 nudos, engancharemos aquí y después haremos 5 nudos. Sin cambiar de posición. Vamos a hacer el pequeño truco para que no quede mucho hueco. Doblamos y ahora hacemos 1, 2 y 3. Y ahora engancharemos aquí. Ajustamos y ya hacemos el resto de los nudos de la cadena. Uno, 2, 3, 4 y 5.
Ahora a continuación daremos la vuelta a la labor y haremos este anillo de aquí, que constará de 4 nudos, engancharemos y 4 nudos. Engancharemos en este primer picot pequeñito de aquí. Una vez que hemos terminado la cadena, daremos la vuelta y a continuación haremos este anillo de aquí, que serán 4 nudos, engancharemos en el picot este de aquí y 4 nudos. Trabajaremos con esta naveta y haremos 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Engancharemos en este picot ajustaremos y haremos 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4 y cerraremos. Ajustaremos bien anillo con cuidadito para que no se deforme y ya tenemos hecho este anillo de aquí. Ahora vamos a hacer esta cadena, que son 8 nudos. Pues daremos la vuelta y trabajaremos con esta naveta 8 nudos. Hemos hecho esta cadena. Ahora vamos a hacer este anillo. Para ello, como siempre, hay que darle la vuelta a la labor. Este anillo constará de 5 nudos, engancharemos y 5 nudos. 5 nudos, engancharemos en este picot y 5 nudos. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro siguiente anillo. Uno, 2, 3, 4 y 5. 5 nudos. Enganchamos en este picot de aquí. Y terminaremos el anillo haciendo otros 5 nudos. Y cerraremos. Y ahora para terminar solo nos queda hacer esta cadena de 12 nudos que engancharemos aquí en la base de este anillo. Hay una técnica muy curiosa para esconder cabos cuando nuestro trabajo finaliza con una cadena, pero para no complicarnos mucho, pues vamos a terminar simplemente con una cadena de nudos normal, la vamos a enganchar aquí, le vamos a hacer un nudito pequeño y después le vamos a poner un puntito de pegamento para que el hilo quede fijo y no se nos escape. Pues nada, simplemente ya terminar nuestro trabajo. Con estos 12 nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ajustamos bien
Y, como os he dicho antes, aquí en la base enganchamos vamos a dejarla un poquito menos apretada para que tenga la misma longitud de esta cadena de aquí. Ahora se ven más iguales. Bien, ahora simplemente enganchamos por aquí y ajustamos. Y ahora pues le haríamos un nudito y le pondríamos un puntito de pegamento. Y ya tendríamos terminado nuestro primer pendiente. Pues ahora a hacer el segundo pendiente. Una cosita que os quería comentar, que el pendiente ahora se ve como un poquitín deformado, pero esto en el momento en el que le pongamos el almidón y le demos forma, se queda mucho más bonito y con más cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos nuestros pendientes terminados y almidonados. ¿Veis cómo cambian de aspecto? Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, compartir y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Nos quedan por hacer trabajos muy bonitos. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.